Ya lo escucharon porque irrumpió enardecido al estudio de Radio Con Vos, Juan Grabois, indignado con... Espero que se haya sido con Tenenbaum, no conmigo, pero ahora voy a decir con Tenenbaum, siempre con Tenenbaum, ¿no? Obvio. Claro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Es un infiltrado de Corea del Sur en Corea del Centro. Qué malo sos. No se puede defender, así que no vamos a hablar más de Ernesto. No, siempre es lindo hablar mal de Ernesto. Sí. No, yo lo hablo, pues yo me peleo en público con Ernesto, así que no tengo problema. No hay drama. Hoy ya me lo dejó regalado, lo dejé, porque iba a hablar de un libro y arrancó él hablando del libro. Y te voy a contar algo que viene un libro. Y él arrancó contando sobre un libro. Digo, ya con eso no me puede decir más que no lo dejo hablar. Ya es un dato. Bueno, qué bien que me venís hoy. Hoy pensaba eso, porque veníamos pautando esta nota hace tiempo con la producción y coincide ahora la presencia de Juan Grabois aquí con una polémica que se generó muy fuerte a partir de lo que pasó con este policía que terminó matando a un motochorro. Y digo, ¿por qué me venís bien? Porque estuviste hablando de el tema inseguridad. Sos uno de los pocos dirigentes que yo he escuchado hasta ahora del ala que uno puede decir progresista o como se quiera llamar, que se metió a hablar de este tema. Primero empiezo por ahí, después te escucho con algunas propuestas. ¿Cómo analizás lo que pasó con el policía y las dos cosas, y el debate que se generó? Yo creo que, a ver, desde el punto de vista jurídico, me reservo mi opinión porque hay que analizar un montón de circunstancias del hecho, ¿no? Es decir, si fue legítima defensa, exceso en la legítima defensa, un homicidio culposo. Hay que, no hay que hablar tan ligeramente sobre eso. Yo creo que fue una tragedia y que cebar a la sociedad con la muerte de alguien es terrible. De hecho, ya empezaría una primera polémica con vos con la definición de motochorro, ¿no? Es una persona que cometió un delito. En la Argentina no existe el derecho de autor, ¿no? Se juzgan actos. Entonces, cuando uno dice eso, ya automáticamente, está defendiendo los chorros, está de acuerdo con que maten policías. No, hermano, no es así. Si nosotros perdemos el valor de la vida humana de cualquiera, del policía, de la víctima, del ofensor, y la sociedad se va desmoronando. Cuando una sociedad se deshumaniza y disfruta de alguna manera, un poco tácitamente, a veces de manera expresa, que muera una persona joven, ¿no? Sea por un disparo en la espalda o sea por un disparo en la cabeza, por lo que sea, en las circunstancias que fuera, tenemos para mí un problema serio. Desde luego con estas palabras no se resuelve nada, ¿no? Con filosofía no se resuelve, bueno, en realidad en el fondo todo tiene un trasfondo filosófico y ético, pero una primera definición es que hay que valorar la vida de cualquier ser humano en cualquier circunstancia. Y que a mí el debate posterior me trae dos reflexiones, ¿no? Una en el plano también político-ético, que es las personas que hacen política tocando las fibras sensibles del ser humano, que son el miedo, por ejemplo, y alimentan ese miedo para promover orientaciones deshumanizantes. Y eso todo mi repudio, y aunque dé votos, yo nunca voy a caer en eso, y espero que nuestra militancia, que la juventud nunca caiga en eso, pues eso termina siempre muy mal. Y que hay que combatirlo. Por eso me gustó la forma en que lo planteó Aguado, porque no lo planteó desde un punto de vista ideológico garantista, que para mí nos hizo mucho mal, ¿no? El garantismo en general. El palabrerío garantista, porque los que tienen ese planteo viven, algunos literalmente, en mansiones amuralladas, con guardias de seguridad armados. Y la gente nuestra es la que sufre que le roben el celular, que le roben en el negocio, en la parada del bondi, en el tren, y que le saquen la motito, es decir, lo que se gana con mucho sacrificio, y eso es una falta de respeto a las víctimas. Y por otro lado, tampoco ha resuelto el problema, si se quiere, que es madre de gran parte de la criminalidad, que es el infierno de las cárceles y las comisarías, del hacinamiento que hay ahí, y el otro infierno que es el posencierro, es decir, esta frase de salís peor de lo que entraste es objetivamente así,
y no solamente salís peor de lo que entraste, sino que salís absolutamente excluido de todo. Entonces, si no es por una cuestión de humanismo, por un tema de inteligencia, agarrar a esa persona, meterla en una cooperativa de trabajo como hacemos nosotros, darle un grupo de pertenencia, es una política de seguridad. Es decir, hay distintas estadísticas, pero para mí la más seria es de 7 de cada 10 personas que estuvieron en un contexto de encierro, no necesariamente condenados o en un penal, pero sí que estuvieron en una comisaría, en todos los contextos de encierro, al año reinciden. Y nosotros tenemos que 0 de cada 10 personas que entran a trabajar en una cooperativa, que tienen un grupo de pertenencia, reinciden. Y no eran nenes de pecho los que se organizaron en las cooperativas, y la verdad que yo creo que hemos salvado muchas vidas, tanto de las personas que pagaron su deuda con la sociedad, como del resto de los vecinos de un barrio, con nuestra política de reinserción. Ahora, Juan, yo tengo para mí, y esta es una opinión, no tenés por supuesto que compartirla, que el peronismo en general, el progresismo en particular, de hecho Cristina creo que habló 2 veces de inseguridad en los últimos, no sé, años, ha subvalorado el tema, no le ha dado bola. Vos estás más en los barrios que yo hice una recorrida muy intensa, siempre estuve vinculado a los barrios populares porque he alfabetizado en su momento, pero además por un programa de televisión que hice, fui a 8 lugares del conurbano muy complicados, y me impactó, esto fue en el año, en las elecciones legislativas, 2021, el reclamo que yo pensé que iba a ser más por la cuestión del encierro, de la pandemia, no, la gente hablaba primero de inseguridad. Me parece que hubo una suerte de desconexión, de falta de empatía o de falta de ideas. Es decir, en general, desde el peronismo no se habla de política criminal, no se habla de cómo enfrentar el narcotráfico. Comparto tu opinión, creo que hubo una sobrerepresentación del progresismo ilustrado francés, ¿no? Foucaultiano, en el discurso y en la política de lo que nosotros llamamos el campo nacional, popular, latinoamericanista, muy particular de la Argentina, pues algo que no pasa en Bolivia, por ejemplo, sobre la necesidad de separar la paja del trigo. También hay un poco de esnovismo elitista de que, bueno, como nosotros defendemos a los pobres, entonces como los ladrones son pobres, defendemos a los ladrones. Una cosa medio estúpida, porque ni todos los ladrones son pobres, ni todos los pobres son ladrones. Lo que uno podría tomar como datos válidos de esa visión del mundo es que existe selectividad penal y existe una enorme mayoría de personas pobres que terminan presas porque funciona mal el sistema y que la mitad están sin condena, y todo eso es cierto. Pero si vos hablás con el pueblo llano, la preocupación es esa, la preocupación es que los pibes no terminen destruidos por la droga, que no se conviertan en soldaditos, que no haya una ráfaga de ametralladora en un barrio que mata a los pibes. Yo estuve hace poco en el barrio Pumitas, donde mataron justo ese día mataron al primo de una compañera nuestra, el dispositivo de lucha contra las adicciones que se llama Viento de Libertad. Es decir, nosotros estamos frente a un peligro de que por falta de políticas públicas adecuadas, en un cuadro socioeconómico propicio para que campee el narcotráfico y el crimen organizado, las dos formas de parálisis, que son el bla 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 garantista y los cowboys que no resuelven absolutamente ningún problema, vayamos a un proceso de favelización de la Argentina, y eso hay que combatirlo porque destruye a nuestro pueblo, ¿no? Vos sabés que en relación al tema inseguridad, a uno le alarma, hoy lo decíamos con Ernesto, ¿no? Si vos le preguntás a la mayoría de la gente, ¿no? Trato de ser cuidadoso cuando uso la categoría gente, porque viste que se usa muy fácilmente, pero da toda la sensación que la población dice, pero está bien, el policía a un tipo que lo choreó y que lo mate. De hecho, los juzgados populares en general fallan a favor de los que hacen justicia por mano propia. Da toda la sensación, insisto, soy muy cuidadoso, que hay una suerte de cansancio, ¿no? De hartazgo, que a su vez alimenta las opciones de la mano dura, aunque no sean, nosotros sabemos que no son soluciones. Lo que está absolutamente claro es que si no hay planteos serios, terminamos en Bukele, porque la gente está muy cansada, muy preocupada, muy asustada.
Y eso no se responde diciendo que la tasa de homicidios Bajó. se redujo, cosa que es un dato estadístico, Sí, sí. porque estamos en una etapa... Es lo que dice Aníbal Fernández. Pero aunque lo diga, no sé, no se me ocurre ni... El Papa. No, vamos a poner un ejemplo, aunque lo diga Dipi, Sí. ¿no? Aunque lo diga Dipi, aunque lo diga el más chanta de los chantas. Cuando hay objetividad en los datos, vos podés hacer un análisis de los datos, lo que no podés hacer es negar los datos, para un lado o para el otro. Pero así como habrá bajado la tasa de homicidios, cualquiera que tenga percepción de la realidad ve que creció los niveles de violencia, los niveles de... Arrebato, robo. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las causas? La verdad es complejo de determinar, pero efectivamente hay que tener un planteo muy firme y muy serio sobre esto. Nosotros lo planteamos en 3 niveles. Hay un nivel que es preventivo y que es clave y que es el menos chapero, porque, insisto, jugarla de cowboy en una sociedad que tiene miedo, junta votos, ¿no? Y plantear que hay que trabajar sobre la reincidencia o que hay que trabajar sobre una política de deserción escolar cero, porque son las 2 principales correlaciones con la criminalidad violenta, no da votos, ¿no? Es como parece que, bueno, que sos medio gil, pero hay que saber sumar y restar también, ¿no? Y después, no hay política de seguridad que en un contexto de degradación socioeconómica como el nuestro, donde las oportunidades laborales son mínimas y el narco te ofrece un sueldo 100 veces más alto por cuidar un pasillo, y bueno, ahí tenés un problema, ¿no? O sea, hay una base socioeconómica que permite que campeen estas situaciones. Entonces, nuestro planteo preventivo es que si no hay una red de cultura, de deporte, de deserción escolar cero, de reinserción social de las personas que pasaron por un contexto de encierro, de reforma del sistema carcelario, que lo hizo Perón con Petinato, con el padre de Petinato, que fue muy, muy bueno, muy avanzada en ese momento, de que la gente no esté hacinada en las comisarías, etcétera, que vendría a sonar como, ¿no?, política blanda. La verdad que es la política que tiene más efectividad acá y en todos lados. Pero después también hay algo que es lo que nosotros decimos por el medio, que es la parte policial, que yo quiero marcar algunos temas, ¿no? O sea, hay policías corruptos, hay otros que no lo son, pero estructuralmente la criminalidad está muy asociada a la complicidad policial. Hay una falta de profesionalización en las fuerzas que deriva en situaciones... Bueno, el muchacho de ayer, déjame hacer un paréntesis, contó que hacía una práctica de tiro al año. El policía que terminó matando ayer al ladrón. Es que probablemente esa falta de práctica genera una cierta inseguridad. Claro, claro. Que hace que... Porque el tipo podría haber tirado a las piernas, si estuviera bien entrenado, o tirado al cielo. Exactamente. No sé. Entonces, ¿y sabes por qué? Entre otras cosas, porque no tienen municiones. ¿Y sabes por qué no tienen municiones? Porque se la venden a los delincuentes. Las armerías y las comisarías. Justo ayer, este dato lo tenía de cuando fui a Santa Fe, y justo ayer vi una película de Cifrón, la nueva, que está en inglés, y que contaba en una parte que de dónde salían las balas, ¿no? Acá no tenemos trazabilidad de las balas. Sí, no, las balas y a veces las armas son las armas que también matan policías, cuando matan policías también son de la policía. O sea, vos con tus impuestos pagás las balas que te van a matar. Entonces hay un problema de trazabilidad de las armas. Pero te decía, la profesionalización, que tiene que ver con la formación en todo sentido, es decir, que el tipo que tiene un arma comprenda y pueda utilizarla correcta. El tema de la salud mental, del bienestar policial, es decir, si hay gente que está en una situación de maltrato laboral constante, más allá del tema salarial, que es un tema, ¿no? Pero cambiándolos de lugar de un día para el otro, con algo que se conoce técnicamente como el estado policial, que vos sos policía a las 24 horas del día, cuando te levantás y cuando te dormís. Es otra discusión, ¿eh? Si tenés que tener el arma todo el tiempo, ¿no? Y además tenés que identificarte, etcétera. Bueno, yo no sé si es muy buen negocio para los policías eso. La mayor parte de la muerte de policías y de los casos de estas características, ¿no?, donde se producen muertes en enfrentamiento, no es cuando el policía está de servicio. Entonces, yo no sé si es una buena política. Sí, pero es una discusión a tener. Los policías en general dicen que prefieren tener arma porque como tienen la identificación, dice que si no los matan. Bueno, si no tuvieran la identificación... A lo mejor pueden dejar las dos cosas, claro. Exactamente, porque el estado policial
no es el tema del arma, es el tema de que sos policía todo el tiempo. Entonces, Claro. no se puede, vos no sos periodista todo el tiempo. Lógico, ¿Entendés? sí. No puedes Bueno. estar todo el tiempo. Bueno, lo sos en tanto profesional, pero no puedes estar cuando estás en tu casa. Lógico, estar todo el tiempo pensando en eso. Todo el Sí. tiempo pensando en eso, pues te arruina la cabeza. Sí, sí. ¿Y qué pensás de las armas Taser? Todo tiene su contexto, ¿no? En el contexto histórico argentino, donde la picana fue un elemento de tortura, me genera, y además por las cosas que yo vi y yo viví, tengo cierta sensación de que se va a usar mucho para infligir dolor y no para generar prevención. O sea, las cosas son herramientas, ¿no? Los objetos son herramientas. Lo que importa es en qué contexto y cómo se aplica. O sea, si vos lo tomás en abstracto, te vas a equivocar. No hay medidas que en abstracto funcionen. Tienen un contexto histórico y social, y en este momento yo no creo que eso sea algo que vaya a resolver problemas, sin plantear de que son la encarnación del demonio, porque... Sí, porque hay mucha muletilla también, ¿no? Porque cuando te dicen, che, un tipo que está dentro de un subte, un policía, ¿es mejor que tenga una Taser o que tenga un arma para conjurar una situación de, Mira, de riesgo? Yo creo que eso tiene que ver más con la profesionalización que con el instrumento, porque hay otro elemento que a los policías no se le enseñan, es cómo tratar con un enfermo psiquiátrico, ¿no? O sea, con personas en situación de calle, etcétera. Hemos visto Que hay mucha gente además ahora. que hay mucha gente. Entonces, no es lo mismo un tipo que está muy Sí, mal, que se para con un desequilibrado, tramontina. psiquiátrico, claro. Bueno, eso tiene que ver, no es un problema de Taser o no Taser, es una cuestión de entrenamiento y de profesionalización de la policía. Puede haber cuerpos especiales para tratar con determinadas circunstancias. Entonces, para mí, a veces el pensamiento binario de sí o no nos queda corto, y son reduccionismos que sirven para la discusión, si se quiere, publicada, para la discusión marketinera, pero no para resolver los problemas sociales, ¿no? Déjame hacerte un par de... charlamos gran parte ya de esta media hora hablando de la inseguridad, quedó más o menos claro algunos de tus planteos, por lo menos. Busquen las propuestas de seguridad de Graboy, porque por lo menos son una voz diferente dentro de un sector político que habitualmente ni siquiera habla de este tema. Te quiero preguntar algo de política y después, si mis compañeros te quieren preguntar otras cosas, avanti. Al pasar hablaste del DIPI. ¿Me dejas ¿sí? una más? Dale. Porque me parece que esta es fundamental. Hay que seguir la ruta del dinero, sobre todo en el tema de la Bien, narcocriminalidad. narcotráfico. De la narcoestructura, decimos nosotros. Porque nosotros tenemos la UIF y tenemos todas las leyes contra el lavado que nos la pide un organismo internacional que se llama el GAFI, ¿no? Que es para conformarlos a ellos, no es para resolver los problemas argentinos. Entonces tenemos solamente 15 condenas por lavado. No hay... Parece un chiste, ¿no? Parece un chiste, ¿no? No sabía, 15 condenas 15 por en lavado. 15 años de ley antilavado. Entonces, bueno, joda. O sea, ¿qué será? Una condena por cada 300 muertos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cualquiera que estudie el tema sabe dónde va la plata, qué tipo de inversiones va la plata del lavado. Entonces, cuando hay inversiones de esas características, hay un planteo de... Yo hice un posgrado sobre criminalidad organizada y los norteamericanos tienen un concepto que es conocer a tu cliente, de los bancos o de una empresa constructora. Es decir, el que invierte ahí, hay que ver de dónde viene la plata, ¿no? Porque son formas de blanqueo muy sencillas. Vos podés decir que gastaste 10 cuando gastaste Claro. 8. Entonces, si uno no tiene una política de realmente, ¿no?, de seguir la ruta del dinero, y por otro lado, cuando se incauta algo, y eso está en un depósito que nadie sabe para qué se usa, en vez de ponerse al servicio de, por ejemplo, recuperar a las víctimas, nosotros tenemos totalmente disperso la incautación de bienes en distintas agencias, en la Corte, en algunos jueces federales, cuando los campos, los inmuebles, los vehículos que se le incautan a la criminalidad organizada podrían estar al servicio del bienestar social. Entonces, nosotros queremos hacer un planteo integral sobre la cuestión, que no vea solamente lo que está abajo y lo que está en el medio, sino lo que está arriba, que muchas veces explica los niveles inferiores. Está bien, está bueno lo que planteas, Claro, porque muy interesante. y además nada, son las cosas donde uno dice, se puede coincidir con casi todo el arco político en algunos temas. Para mí este es uno, porque la amenaza del narcotráfico es a todo el sistema democrático. ¿Sabes por qué pienso que no? Porque lo veo en las charlas que tengo, a casi nadie, sobre todo a los cowboys, a los Rambo, les interesa resolver nada.
les interesa utilizarlo como propaganda política. Entonces, no puedes tener una discusión basada en elementos científicos, en datos estadísticos, en conocimiento de la realidad. Son eslóganes o de derecha o progres, pero no hay carne, no hay pueblo, no hay conocimiento fáctico de la cosa. Y después, los que están bien en la rosca de los temas policiales, están más sucios que una papa. Entonces, yo creo que nos va a costar mucho, 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 y que, como en muchas otras cosas, se va a requerir un recambio generacional. Yo veo, por ejemplo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Vos tomaste una Sí, obvio. Yo veo algo más o menos, ¿no?, prolijo, que funciona. Bueno, por ahí hay que ver ese ejemplo, que es una fuerza nueva, con otro grado de profesionalización. Me parece que va a ser complejo el tema, y hay que pensar en nuevas formas de pensar las cosas. Los modelos que funcionan habría que aplicarlos. ¿No? Cuando yo te hablo de consenso, porque si no, no se puede aplicar nada. Si vos no podés reunir una masa crítica que diga, che, vamos a cambiar las leyes para que combatir en serio el lavado de dinero, o vamos a generar una agencia para que se dedique a esto, si no tenés mínimos consensos, no se puede llevar nada adelante. Bueno, hay distintas formas de construir consensos, ¿no? O sea, yo creo que en general lo que hay en la política y en la sociedad, porque la política es un reflejo de las fuerzas sociales que interactúan, son intereses, y los consensos se llevan adelante comprendiendo cuáles son las contradicciones de intereses. No creo que haya muchos interesados en que la gente de las barriadas viva libre de violencia, que quieran poner su corazón ahí. La verdad es que no lo creo, porque hay cosas muy sencillas que se pueden hacer, o sea, desde las luminarias hasta no tener el mismo taquero 30 años, ¿no? ¿No crees que, por ejemplo, la aparición del DIPI, que vos recién de alguna manera me pareció que cuestionabas, ahora en tu caso Te lo digo porque se me ocurrió, pero pienso en La Matanza, porque yo estuve en La Ferrer, donde no pasan los colectivos, hay colectivos privados, donde hay un sistema de autitos privado, porque los colectivos no pasan, es decir, donde no se recoge la basura en algunos barrios. Digo, ¿no te parece que eso permite que aparezca, no el DIPI, que aparezca Frankenstein y la gente diga, y bueno, llevamos 20 años así? Sí, bueno, por eso te digo, vamos a terminar en algo muy feo si no resolvemos esto. Yo te puedo contar millones de anécdotas en La Matanza, digamos. O sea, un pibe que iba a un club nuestro, porque tenía un pariente metido con algo de narco, lo torturaron, le sacaron las uñas, le quemaron el cuerpo, lo tenemos ahora refugiado en un lugar. Hace décadas que gobierna el peronismo, por ejemplo, ahí. Sí, por eso te digo, es un tema, el gobierno era bonaerense, el territorio. Bueno, lo acepta el peronismo ahí. Lo acepta el sistema político. Bueno, porque la bonaerense, por eso te digo, es un problema transversal al sistema político, porque Vidal peronista no era y tenía el comando de la bonaerense. Entonces, tampoco es que resolvió grandes temas. Bullrich fue ministra de Seguridad y no es que estamos en Disneylandia. Entonces, acá a veces los que hablan, porque si habla el DIPI, ponele que me la banco, porque el DIPI no fue ministro de nada. Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo en el momento que menos trabajo había, y ministra de Seguridad, y no resolvió el problema de la fuerza. Lo que hizo sí fue, con mucha astucia, ganarse a parte del personal, porque efectivamente, si vos tenés gente que trata como mierda a los policías, que ganan 2 mangos, y encima esa gente es rica, y encima esa gente cuando tiene un problema llama a la policía llorando, viste, bueno, a mí me cae mal, por lo menos, ¿no? Iba a ser la primera media hora del programa con Juan Grabois. ¿Te podés quedar un ratito más? Sí, me quedo. Dale, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a sacar la tanda, porque veo que el Doc quiere preguntar, que todos quieren preguntar, me pareció, así que cuando volvemos de la tanda también mis compañeros le pueden preguntar lo que quieran a Juan Grabois, precandidato a presidente de la Nación por el Frente Patria Grande, abogado, dirigente social, ustedes ya lo conocen, me parece que la mayoría de la gente que nos escucha lo conoce, pero está haciendo algunas propuestas que tienen que ver con su idea de llegar al poder, o que llegue al poder, como dijo él, alguien de su generación. También vamos a hablar de política, de lo que está viendo de este momento también de la Argentina. Estamos hablando con Juan Grabois, precandidato a presidente por el Frente Patria Grande. Vos dijiste en algún momento, empiezo yo con la política y después lo dejo a mis compañeros, dijiste en algún momento, yo soy candidato si no hay un recambio generacional, si no es Guado de Pedro, por ejemplo, si no es, no sé, alguien de mi generación. Se está discutiendo fuerte dentro del Frente de Todos si tiene que ser no Guado de Pedro, sino Axel Kicillof, porque es quien mantiene los votos de Cristina Fernández. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando ahí? Hay un debate interno en torno a eso que me parece saludable. Yo tengo una posición, yo creo que Axel se tiene que quedar en la provincia, que en esta etapa
en términos de gestión, sobre todo en la segunda parte, lo de Axel fue muy bueno, que encontró la botonera, como se dice, de la provincia, porque no es fácil llegar a un mundo en el que teóricamente, si no gobernaba un varón del conurbano, de esos bien poronga, se prendía todo fuego, y la verdad es que no se prendió todo fuego. En un contexto macroeconómico totalmente adverso, la provincia sigue de pie. Creo que tiene ese mérito, ¿no? Había gente que no daba un peso por Axel cuando asumió como gobernador de la provincia, un intelectual, ¿no? De la UBA, bueno, al final tan gil no era. Y creo además que sería una irresponsabilidad que en un contexto de estas características, con un polvorín en la Argentina, el gobernador de la provincia más conflictiva del país tenga que hacer una campaña presidencial. A mí me parece que Axel tiene que quedarse, y te digo más, si fuera una cuestión de táctica electoral, algo que es absolutamente legal desde el punto de vista constitucional, que lo hizo la oposición y lo hizo el oficialismo en otras provincias, hasta podría desdoblar. No pasó en provincia de Buenos Aires, ¿no? No pasó, puedo decir que no pasó en otras épocas. No pasó en ninguna época, salvo hay una excepción que es cuando se votó en el 2003, ¿no? Bueno, entonces pasó alguna vez. O sea, si desdobla a Gerardo Morales, ¿por qué no puede desdoblar a Axel Kicillof? ¿No? O sea... ahora eso ya sería entregar la nacional, ¿no? No sé si sería entregar la nacional. Sería garantizar la provincia, que es como... Son dos formas de mirar la cosa. Y en relación a Guado, hace exactamente un año, faltan 2 días para que se cumpla un año, nosotros hicimos el primer viaje con Guado a Tucumán, a empezar a desarrollar lo que nosotros llamamos el Plan de Desarrollo Humano Integral, él llamaba el Plan de Desarrollo Federal, y empezamos a combinarlo, ¿no? Él tenía un plan que venía más de la mano de los pedidos de obra de los gobernadores y del planteo del sector privado, nosotros un plan más vinculado a tierra, techo, trabajo, salud y educación, digamos, al territorio, a los sectores populares. Hicimos 8 provincias juntos, trabajando en el desarrollo de ese plan, en asambleas que duraban 4 o 5 horas, hablando con todo el mundo, porque nuestra generación se formó con una idea de que las cosas tienen que ir de abajo para arriba y de la periferia al centro. Después la vida lo llevó a Guado más por el camino de la estatalidad, ¿no? De la institucionalidad, de la política partidaria, a mí más por el de los movimientos sociales. Creo que son saberes que se combinan y se complementan, y si vos me decís una autocrítica dentro del Frente de Todos, y sobre todo el cuadrante político al que pertenece Guado, que yo me siento parte de eso también, es que tendríamos que haber seguido fuertemente con eso, ¿no? Porque Guado tiene, si se quiere, un problema de conocimiento que se puede revertir fácilmente, y bueno, así que esa es una posibilidad. Yo soy candidato hasta nuevo aviso, porque también con Guado y con los compañeros más cercanos a Guado tenemos que discutir muchas cosas. Programa, representaciones, orientaciones, es decir, no es que nuestra compatibilidad generacional y nuestro vínculo de 20 años, ¿no? Pues yo lo conozco a Guado de que era un militante estudiantil, yo estaba en el movimiento social y armamos un comedor juntos en la Facultad de Derecho con los pibes de la 31, pibes de Caraza que iban ahí. Digo, no es que pensemos exactamente igual, y hay una agenda nuestra que creemos que tiene que ser prioritaria, que es la de tierra, techo, trabajo, salud y educación, y tiene que estar por encima de absolutamente todo, digamos, ¿no? Por la lucha por la justicia social tiene que ser la prioridad absoluta de este país. Entonces, vamos a tener discusiones, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Juan, mañana Cristina a las 4 de la tarde dice: mi candidato es Massa y no hay paso. ¿Vos qué haces? Cristina no va a hacer eso. Bueno, no sé. Yo no me quiero hacer tampoco el genio de la política, porque no lo soy, francamente no lo soy. Pero algún olfato tengo. Y si vos seguís mis declaraciones, yo creo que en diciembre ya dijo que no iba a ser candidata. Dije sistemáticamente: no va a ser candidata, no va a ser candidata, no va a ser candidata. Y así como te digo eso, no va a decir que hay que votar a Massa. No hay forma de que Cristina haga eso. Puede tener algún gesto, pero así como vos lo planteás, no. Pero vamos a poner la hipótesis remota de que eso suceda. Nosotros eso no lo vamos a acompañar. Vamos a pedir competir en las primarias, y si por algún artilugio legal no nos dan las primarias, vamos a ir por afuera en caso de que Massa sea el candidato a presidente. Incluso si ponen a Guado o a Maradona o a Messi de candidato a vicepresidente.
nosotros no vamos a aceptar que Massa se quede con la hegemonía del movimiento nacional y popular, porque consideramos que representa los intereses del 1% más rico de la población. Y creo... ¿No le valorás lo que dijo Cristina, que se agarró la papa caliente? A ver, había una papa caliente, eso es un dato objetivo de la realidad. El tema es que le escuché a un funcionario de él, no sé, porque él manda gente a contestar en vez de contestar directamente, diciendo, Massa se tiró encima una granada y Grabois lo critica. Para, hermano, primero, tenés un cargo público, ganás $1,5 million por mes, es tu deber como... ¿Sabes lo que es muy feo? Que está sonando ahora, pero muy feo, y esto lo quiero decir con todas las letras, tipo título. Extorsionar a tu país con que si no te dan lo que vos querés electoralmente, lo puedes dejar en una situación de caos económico. Eso que se empieza a decir entre líneas, ¿no? Si no me dan la candidatura única, y yo no sé lo que voy a hacer. Capaz que no sigo siendo ministro. Y es un poco la gran Guzmán, que creo que Guzmán no fue consciente cuando lo hacía, porque para mí Guzmán mal tipo no era, pero Guzmán en medio de un acto donde se lo estaba criticando, dice, me tomo el palo y me voy. En vez de hacer una salida ordenada, y le hizo mucho daño al país eso. Más allá de si estuvo bien, mal, criticarlo, fuera de eso, él tenía una responsabilidad institucional. Acá parece que ser... O sea, el dedo de Cristina vos no lo aceptás, eventualmente, si es para el lado que no te gusta. Hay un gris ahí, ¿no? Hay un gris. Más que lo del dedo, porque lo del dedo casi que me parece como degradatorio, que Cristina tiene un liderazgo y un caudal electoral muy fuerte y ella tiene capacidad de ungir. Hay cosas que son aceptables y cosas que no son aceptables. Massa no es aceptable para nosotros. Y no creemos que esté haciendo una buena gestión económica, no creemos que haya cumplido los objetivos que él mismo se trazó de llevar la inflación a un 3,5%. Creemos sí que tiene que, por un tema de responsabilidad institucional, porque no es lo mismo ser un dirigente político como yo, que no tiene ningún cargo público y que opté por no tener un cargo público para poder decir básicamente lo que tengo ganas de decir, que ser ministro de Economía de un país en una situación de crisis. Bueno, creo que la historia le va a cobrar muy caro si por sus ambiciones personales él le genera un daño a la economía del país. Más allá de lo del deseo de, imagino tu caso, que no gane nadie de la oposición, digo, ¿en qué te anclás o por qué pensás que el oficialismo, el peronismo, vos y eventualmente esos candidatos tienen chances reales de ganar? Porque los otros son horribles. Es que esta es la famosa frase de que no es que nosotros seamos buenos, los otros son mucho, pero mucho peores. Entonces, básicamente, anclo las chances de ganar en lo malo que son los otros. Está bien, pero más allá de eso, digo, ¿por qué pensás que son competitivos? Porque efectivamente hay una cuestión de tercios hoy, ¿no? Entonces es probable que acá haya un balotaje, y en un balotaje es Guatemala o Guatepeor, no es que elegís entre, no sé, las dos cosas que más te gustan en el mundo, ¿no? Entre Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Elegís, bueno, no quiero decir las marcas, pero entre Pindonga y Cuchuflito, como decía Cristina. Elegís entre Pindonga y Cuchuflito, y capaz que Cuchuflito después te sale bien, ¿no? Porque yo creo que hay algunos cuchuflitos, es decir, algunos que no estaban tan rankeados, me incluyo, que seríamos mejores presidentes que todos los que hubo, por lo menos en las últimas 2 gestiones, que tenemos más claridad en las ideas, que somos más honestos, que tenemos más sensibilidad social, que tenemos por lo menos la capacidad de reconocer que no sabemos todo y buscar gente que sepa de los distintos temas. Y bueno, es una pelea que hay que dar, y el primer tramo de la pelea es que a todo lo que representa los que se supone que tenemos que defender la justicia social, que tenemos planteos humanistas, que hoy están mayoritariamente representados en el Frente de Todos, la primera pelea que tenemos que dar es que ese sector no quede hegemonizado por gente que representa otra cosa. Me imagino que no debe ser fácil articular las políticas que estabas diciendo que son prioridad, techo, trabajo, lo que vemos, la gente que vemos, siempre acá tratamos como de decir, bueno, esa gente que te complica tanto el tránsito en realidad no llega, tiene un problema que uno no se lo puede ni imaginar porque tiene otra realidad. Me imagino que debe ser muy complejo, pero ¿cómo se empiezan a articular esas políticas? Cuando hay... Concretamente, ¿no? Cuando hay definición y cuando hay autoridad, las cosas se pueden resolver, porque la Argentina no es un país pobre. La Argentina tiene tierra, la Argentina tiene materiales de construcción,
La Argentina tiene capacidad para darle un lote a cada familia sin que eso sea más de 50.000 hectáreas en todo el país, es decir, en un país de millones y millones de hectáreas, de llevar los servicios para que cada uno tenga una casa y de garantizar un trabajo mínimo. Nosotros hablamos de trabajo mínimo garantizado, son 20 horas semanales por medio salario mínimo vital y móvil, eso sale 1,5 puntos del PBI, es decir, que el trabajo sea un derecho para cualquiera y no un privilegio, que los sectores que están informalizados, que nosotros llamamos economía popular, tengan acceso a un ingreso digno. Todo eso se puede hacer incluso con la macro de hoy. Lo que pasa es que hay que tocar algunos intereses, es decir, vos tenés hoy un 4,5% del Producto Bruto Interno en exenciones impositivas de grandes empresas como la de los amigos de Tenenbaum, ¿viste? Esto, Se llama lo que está. Hablamos de mercado, después mañana me sacude a mí. Hablamos de inseguridad, viste que a veces también hay que fijarse cómo las cosas robadas dónde se venden, ¿no? Por ahí Galperín se tendría que fijar un poquito las cosas con las que él gana comisiones, de dónde salen. Pero más allá de esto, nosotros le estamos pagando a esta famosa industria del conocimiento, que es Galperín, no son los programadores, 150.000 palos por año. A la Barrick Gold, le hacemos exenciones impositivas a la Barrick Gold. O sea, hay un problema de planeros VIP, que son grandes empresas, que si nosotros reducimos el déficit fiscal sacándole a ellos, podemos resolver el problema de los de abajo. Entonces, se podría hacer hoy, y es un problema de poner bien las prioridades y tener el corazón en el lugar correcto. Me llamó la atención una afirmación tuya. Yo a Milei no le escuché un solo concepto antipobre. Dice que no va a sacar los planes. En los barrios algunos pibes me dicen, si no te voto a vos, voto a Milei. Y bueno, pero Milei, efectivamente, Milei dice dos cosas que en los barrios pega. Te dice, te voy a dar dólares. Señor, pero lo voto mañana. Claro. Y dice, todos van a poder ir a un colegio privado. Y este es otro problema del discurso progre. Yo a mis hijos los mando a una escuela pública, por una decisión personal. Pero ideológica es la decisión, no es una evaluación de costo-beneficio. La escuela pública se cae a pedazos, y gloria y honor a los docentes. La mayoría de mis compañeros y compañeras son docentes, yo soy docente, pero las escuelas se caen a pedazos. El problema que te decía, el bienestar policial, el bienestar docente, es tremendo, está todo muy mal en la comunidad educativa. Tiene que haber una revolución educativa para que vuelva a ser la escuela lo que fue. Y viene un tipo y te dice, tu hijo va a ir a un colegio privado. Y en cualquier barrio la gente dice, dame el voucher. Claro. Digamos. Entonces, con discursos ultra ideologizados de gente que manda a sus hijos a escuelas caras, pero te dice, no, lo tenés que mandar a la escuela pública porque hay que defender los valores de Sarmiento. Bueno, flaco, no te creo nada. Ahora bien, Milei es un falso profeta. Está profetizando cosas que no va a cumplir. Ni te va a dar escuela privada, ni te va a dar dólares. Es mentira. Lo único que puede hacer, sí, es inundar la sociedad de armas, lo cual no va a dar muy buen resultado para que no haya más muertes en la Argentina. Entonces, sí es lo suficientemente vivo, digamos, no sé si vivo o porque es genuino, la verdad que no lo sé, pero yo no lo vi prenderse en ese discurso de que veo muchos peronistas prendiéndose. Che, vamos a revisar si el que recibe un salario social complementario o en la ciudadanía porteña de la reta, que son 28.000 pesos, a ver si tiene todas las costillas. Porque si tiene todas, se lo tenemos que sacar porque no es lo suficientemente indigente para recibir 28.000 pesos, ¿no? En una tarjeta para comprar alimentos. Parecés más enojado con tus compañeros que con los opositores, ¿Eso ¿no? es Tolosa Paz que decís? Tolosa Paz, Massa. Bueno, pasó en la ciudad. Mira, yo con Migliore, que es para no hablar de Tolosa Paz, porque ya hablé, Migliore, que es la ministra, Sí. con la que tengo una buena relación, yo le dije, María, estás entregando tu corazón cuando aceptás aparecer con Larreta en una publicidad donde después de 8 años de gestión, donde el ciudadanía porteña no tenía contraprestación, cosa que es obvio, porque por 28.000 pesos no puedes exigirle nada a nadie. Pues es una tarjeta de alimentos, es para la subsistencia. Salís a decir, vamos a controlar a estas 100.000 mujeres y van a tener que hacer unos cursos y si no aceptan los puestos de trabajo que se les ofrecen, se lo va a sacar, digamos. No lo van a hacer, pero es hacer publicidad política, de nuevo, tocando una fibra chota de la gente, que es buscando la responsabilidad de los problemas en los que están abajo y no en los que están arriba. Entonces, ahí no es un problema, insisto, es un problema de que nos vamos deshumanizando, ¿no? Y puede pasar en todos los sectores políticos. Y yo lo que le pido, desde luego estoy más enojado con mi campo, porque se supone que somos nosotros los que tenemos que defender
a los más humildes, a los laburantes, lo que tenemos que plantear la reducción de la jornada laboral y no la reducción de los derechos laborales, la ampliación de la ayuda social, si querés llamarlo así, aunque para mí no es ayuda social, sino derechos laborales, pero nosotros tenemos que plantear eso y que nos dé vergüenza ser lo que debemos ser. Creo que ese es el principal problema, la principal enfermedad de este sector y lo que ha derivado en que hoy no tengamos menos, sino más pobres que cuando inició el gobierno, no por una cuestión macro, no por una cuestión superestructural, sino porque no hubo el coraje y la definición para ser consecuentes con las banderas históricas del peronismo, ni con las banderas de los movimientos sociales que son tierra, techo y trabajo. Juan Grabois, en la inmensa minoría.